Tardes, saludos para todos. Soy el facilitador de la Cátedra de Proyecto de Investigación 3, el abogado Sami Hamdan Suleiman. Soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, con posgrados en, con una especialización en Derecho Penal, especialización en Gerencia Pública, maestría en Ciencias Jurídicas y doctorado en Derecho egresado de la Universidad Central de Venezuela. Fui fiscal por más de 20 años, me jubilé ya hace 4 años, me jubilé joven, empecé joven y bueno, estoy dedicado ahorita al litigio en el área penal y también a la parte académica. Soy abogado también en la República de Colombia y para mí es un gusto compartir con ustedes la cátedra de Proyecto de Investigación 3 a través del seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Sobre ese punto, pues primeramente quiero referir los aspectos a tratar en esta cátedra. Son 6 módulos. El primer módulo tiene que ver con constitucionalidad y legalidad, aspectos de constitucionalidad y de legalidad. Allí trataremos puntos relativos al debido proceso. El fundamento constitucional del bloque de convencionalidad en materia de derechos humanos suscrito y ratificado por Venezuela y la base legal de actuación procesal. Eso de actuación policial, la base legal de actuación policial. Entonces debemos tener esos puntos claros para este primer módulo. Y hay una asignación fijada, obviamente, está abierta la posibilidad de cumplirlas. Todas tienen, las 6 unidades tienen aperturadas las actividades. Ahí en cada módulo van a encontrar los videos vinculados a cada unidad, más allá del encuentro que tenemos en este momento. Ahí está el material por unidad, tanto en video como en material documental, a los fines de que puedan ir cumpliendo con sus asignaciones quienes quieran ir avanzando. Igualmente la cátedra tiene un tiempo estipulado y mientras tanto seguiremos pues pendientes de ustedes a través de los encuentros telemáticos y a través del aula virtual. Bueno, entremos en materia. Vamos a hablar primeramente del debido proceso. Mire, el debido proceso en Venezuela. Hablar del debido proceso, obviamente que no resulta poca cosa. Y es que hablar del debido proceso nos conduce obligatoriamente a referir el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos. Porque el debido proceso trata de un derecho fundamental. Un derecho fundamental de trascendencia. Y miren, yo les voy a decir algo que me enorgullece y los invito a que lo miren. Revisen el artículo 160 de la primera Constitución venezolana de 1811, a tan solo cerca de 22 años de haberse producido la Revolución Francesa. Aparece en nuestra Constitución de 1811 el concepto del debido proceso penal. No se había firmado tratados, acuerdos ni pactos en materia de derechos humanos. Fíjense de la época en la que estamos hablando. Y ya teníamos constitucionalizado el debido proceso. Fuimos referente en América con relación al tema del debido proceso desde el punto de vista constitucional. Busquen la primera Constitución de 1811 y ubiquen el artículo 160 y luego conversamos para ver qué redacción es más completa, la de ese 160 o la de hoy día prevista en el artículo 49 de la Constitución. Bueno, cuando hablamos de los derechos humanos tenemos que hablar obligatoriamente del debido proceso. Y es que cuando hablamos de todo ese trajinar humano para poder alcanzar la libertad y la protección de esos derechos humanos hoy día de primera generación como son la vida y la libertad, debemos hacer mención obligatoriamente de los precedentes.
y yo diría iniciación e incubación de los derechos humanos. Bueno, la Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia del 12 de junio de 1776 está considerada como la primera declaración de derechos humanos moderna de la historia. Más allá de que exista un antecedente anterior, como es la Carta de Derechos Inglesa del año 1689, con relación a la libertad religiosa y al equilibrio de poderes entre el rey y el parlamento. Bueno, esa Declaración de los Derechos del Pueblo de Virginia del año 1776 condujo exactamente a lo siguiente. Fíjese, fue adoptada esa declaración por la Convención de Delegados de Virginia como parte de la Constitución de Virginia en el marco de la Revolución Americana del año 1776, con la cual 13 colonias británicas en América obtuvieron su independencia. Y a través de esa declaración se dio ánimo a las demás colonias para que se independizaran ¿de quién? De la Gran Bretaña. A partir de allí empezamos nosotros a ver cómo surge otro evento fundamental, como es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, realizada en 1789 durante la Revolución Francesa. Y allí nosotros pues podemos apreciar cómo esa declaración reafirma y allí se proclaman los derechos de las personas a través de ese instrumento que fue aprobada o fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa el 26 de agosto del año 1789, tratándose de uno de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa que tuvo lugar entre 1789 y 1799. Allí se definen los derechos personales, los de la comunidad, además de los derechos universales. Después de todo ese proceso que se materializa en esa época, bueno, vienen otros acontecimientos de carácter histórico. Sin embargo, nosotros hasta allá no vamos a llegar en esta cátedra, porque luego viene, obviamente, en el ámbito de los derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas después de la segunda, o en plena finalización, podría decirse, de la Segunda Guerra Mundial del año 1945. Luego viene la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Y a partir de allí, pues, viene el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Bueno, entonces, fíjense cómo nosotros vamos poco a poco eh, avanzando con cada tema y podemos llegar finalmente a la Constitución que nos rige hoy día, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa Constitución nuestra, en el artículo 49, establece de manera puntual el debido proceso. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, dice, la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y el proceso. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables, ¿verdad? En todo estado y grado de la investigación y del proceso. ¿Qué quiere decir? Que hay dos instituciones allí, la asistencia jurídica y la defensa jurídica. La defensa jurídica es aquella que cumple un abogado en el marco de un proceso penal a través de la designación como defensor. Pero para que se produzca eso, necesariamente tiene que existir una solicitud de imputación por parte de la Fiscalía o que surja la imputación en el marco de una audiencia de presentación física con detención en flagrancia o por un requerimiento en razón a una privación judicial preventiva de libertad. Pero el defensor requiere como tal la necesidad previa de convocatoria de acto de imputación.
En cambio, la asistencia jurídica podría ser el simple acompañamiento de un abogado a una persona denunciada, porque el denunciado no sabe de leyes y pide el acompañamiento de un abogado de su confianza. Más allá de no estar imputado formalmente, la denuncia comprende una imputación material y esa imputación material reclama el acompañamiento de un abogado defensor, perdón, no de un abogado defensor, sino de un abogado asistente. Y ahí encontramos la asistencia jurídica, que son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y el proceso. Hoy día, parece mentira, pero uno va a un despacho X de la fiscalía y bueno, allá le dicen a uno, cuando una persona es denunciada y quiere conocer el contenido de la denuncia, que no hay manera de darle información en razón a que el conocimiento del caso lo va a tener después de que esté imputada formalmente. Y yo me pregunto, ¿cómo queda la letra del 49.1 constitucional que dice que la defensa y la asistencia jurídica, que son dos instituciones diferentes, como lo dije hace rato, son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y el proceso? No dice la defensa y la asistencia son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación del imputado en el proceso. Entonces, toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y disponer del tiempo necesario para materializar su defensa. Es la letra de Constitución. Entonces, encontramos el fundamento del debido proceso en el 49 constitucional, que además señala que se anulan las pruebas obtenidas con violación al debido proceso. Bueno, aparte de todo eso, el proceso penal nuestro es formalista y la misma Constitución dice que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Entonces allí nosotros tenemos que entender que el alcance del valor supremo de la justicia se da a través de un proceso justo, de un proceso formal fijado en la ley y que el 257 constitucional reconoce o fija como un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Bueno, aparte de todo, debo señalar que Venezuela en el concierto de las naciones ha suscrito un conjunto de convenios, pactos, acuerdos, tratados en materia de derechos humanos. Entonces, ese bloque de convencionalidad, entiéndase la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, bueno, la Declaración sobre la Protección de las Personas contra la Tortura, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975, cuya finalidad en su artículo 5 no es otra que disponer que nadie será sometida a tortura o tratos crueles o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, todo ese andamiaje de leyes transnacionales, de convenios, son parte extensiva de nuestra propia Constitución en función al principio pro homine anunciado en el artículo 23. Anunciado en el artículo 23 que dice, los acuerdos, pactos y convenciones en materia de derechos humanos, el mejor derecho aplicable, serán de aplicación inmediata por los tribunales y demás órganos del cuerpo. Quiere decir que ese bloque de convencionalidad, como la Declaración sobre Protección de todas las personas contra la tortura, pues tiene vigencia en Venezuela a través del 23 de la Constitución, que es el principio pro homine, en mejor derecho aplicable. Es decir, si la Constitución prevé de mejor manera el derecho a la vida, pues se aplica la Constitución, pero si lo fija de mejor manera el bloque de constitucionalidad, pues habrá que aplicarlo por encima de la Constitución como parte extensiva de la misma, porque así lo fija el principio pro homine o pro persona, que está previsto en el artículo 23 de la Carta Constitucional. Entonces, nosotros tenemos que ir avanzando con esto porque son temas interesantes. En la medida en que ustedes, como estudiantes de la carrera de Derecho,
manejen los instrumentos fundamentales y los principios. Mire, quienes manejan principios manejan procesos. No hay nada más bonito que manejar principios. Principio pro homine, 23 de la Constitución. Principio de progresividad de los derechos humanos, artículo 19 de la Constitución. Entonces, hay que manejar. Pero aparte de ese instrumento tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que fue suscrita en abril en Bogotá, en marzo del año 1948 en Bogotá. Imagínense, tiene una fecha anterior inclusive a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí pueden ustedes ubicar el artículo 9 y además el artículo 25 y 26, donde podrán evaluar allí el tema propio de la libertad y de la no tortura, en fin. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, como bien sabemos, fue proclamada el 10 de diciembre del año 1948. Allí podrán encontrar en los artículos 10, 11 y 12 lo que estamos refiriendo con relación a su tema. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, que tiene ley aprobatoria en Venezuela mediante Gaceta Oficial Extraordinaria 2146 del 28 de enero de 1978. Y allí en esos artículos 9, 10 y 17.1 podrán ubicar el material relacionado con el debido proceso. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 1969, que en sus artículos 8 y 11.2 podrán encontrarlo alusivo al debido proceso y tiene ley aprobatoria por Gaceta Oficial Extraordinaria 31256 del 18 de julio del año 1978. Pero aparte de toda esa convencionalidad tenemos la Convención contra la Tortura y los Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes. Tenemos la Convención Interamericana para la Prevención y Sanción de la Tortura, que regulan un conjunto de compromisos y fijan un conjunto de derechos en favor de la persona a fin de prohibir los actos de tortura. Bueno, esos instrumentos suscritos y ratificados por nuestro país condujeron a que en Venezuela en octubre del año 2013 legislara en materia sobre la tortura y tenemos la ley especial para la prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes como parte del compromiso asumido en el Concierto de las Naciones, de allí que se ha legislado y se ha avanzado sobre ese tema, cosa que me parece favorable porque más allá de que nosotros tenemos una constitución extremadamente humanista, hermosa, porque hay que reconocerlo, sí, también era necesario acompañar un conjunto de normas reguladoras a nivel interno a los efectos de poder sancionar en la jurisdicción patria las violaciones a los derechos humanos. Y allí la importancia de que nuestro sistema de justicia pues, aplique esas sanciones siempre frente a los abusos y excesos de los funcionarios, llámese funcionarios policiales, que se vea incurso en violaciones graves de los derechos humanos, toda vez que en función al principio de complementariedad, de no operar en caso, en el territorio nuestro, ese tipo de sanciones, pues la víctima podría acudir fácilmente a hacer uso de la jurisdicción penal internacional a los efectos de poder exigir la responsabilidad del funcionario y del mismo Estado en caso de la omisión o de que no se cumpla con esos parámetros. Pero es un tema ya de derecho internacional público y de derecho penal internacional. Pero seguimos en el marco nuestro que tiene que ver ya también con el código de conducta de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ese es un código importante, relevante, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución 34/169 de fecha 17 de diciembre del año 1979, donde enuncia que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben cumplir en todo momento con los deberes que le impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido en su profesión. Entonces, ese tipo de instrumento aplica no solo para funcionarios policiales, sino para todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, entiéndase jueces, fiscales, autoridades de otras dependencias gubernamentales que tengan como finalidad hacer cumplir la ley en el ámbito de su. Entonces, desde el punto de vista de la base legal, nosotros en el ámbito de la actuación policial
tenemos unas normas, más allá del bloque de materia de derechos humanos que hemos señalado, tenemos la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal, tenemos el decreto de rango y fuerza de ley orgánica del Servicio de Policía de Investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y del Servicio Nacional de Ciencia, de Medicina y Ciencia Forense. Esa es la base legal de actuación policial que rige en materia propia de lo que debe ser la actuación de los funcionarios. Cuando hablamos de la Constitución, obligatoriamente tenemos que hablar de la seguridad ciudadana, artículo 55 constitucional. Debemos también hablar del tema propio de el debido proceso, artículo 49 constitucional. Debemos hablar también de el artículo 44 que fija en su parte primera, en su primer numeral, las circunstancias en las que una persona puede ser detenida, que bien se sabe es cuando es detenida en estricto estado de flagrancia o exista sobre ella una orden judicial de privación judicial preventiva de libertad. Deberíamos hablar también de que hay un tiempo prudencial para la presentación física del detenido ante un juez de control una vez detenida, que no puede trascender de 48 horas contadas a partir de su aprehensión, de que existe en el marco constitucional las atribuciones y funciones propias que corresponden al Ministerio Público en fundamento del artículo 285 y también la función propia del Poder Judicial que está perfectamente dispuesta en el ámbito de hacer justicia o de administrar justicia en algunos artículos allí en el marco de lo que corresponde al Poder Judicial, y allí debo destacar la importancia que debe tener el juez que administra justicia en cuanto a la imparcialidad y a la objetividad, y eso lo podemos encontrar en el artículo 255 y 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero para continuar, nosotros pues debemos señalar en cuanto al tema del debido proceso, que hay un conjunto de actuaciones propias que reclaman ser examinadas por los funcionarios policiales al momento de pretender presentar una persona detenida ante un fiscal, ante un juez, en un estricto procedimiento de flagrancia. Y aquí debo señalar obligatoriamente que el funcionario policial, para poder practicar la detención de una persona, tiene que sorprenderla en estricto estado de flagrancia cometiendo a poco de haberse cometido el delito. Esa circunstancia la encontramos en la Constitución y aquí en el Código Orgánico Procesal Penal, y ya les voy a decir exactamente el artículo que prevé esa posibilidad para que ustedes tengan muy en cuenta ello, artículo 373 del Código Orgánico. El aprehensor, dentro de las 12 horas siguientes a la detención, pondrá al aprendido a disposición del Ministerio Público, de quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará ante el juez de control competente. 12 tiene el órgano policial para el cumplimiento de sus diligencias urgentes y necesarias en fundamento del artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal, y a partir de allí, vencida estas 12, comienzan a correr las 36 que tiene el fiscal para presentarlo físicamente ante el juez de control. Entonces sumamos 12 más 36, 48 horas, que son las 48 horas constitucionales. Pero también debo referir que en el marco de esos procedimientos que se cumplen, es importante que el órgano policial, el órgano actuante, maneje con suma relevancia esas diligencias, de forma importante, esas diligencias urgentes y necesarias en el marco de las 12 horas iniciales, porque en la medida en que esa persona o ese funcionario cumpla con el mayor número de actuaciones a fin de acreditar el hecho criminal y la responsabilidad o la vinculación del sujeto activo que está siendo detenido con ese hecho, pues podríamos decir que tendríamos un 60-65% del caso avanzado a los fines de una resolución exitosa a través de una acusación, en caso de que fuera así, para la fiscalía.
Pero es importante que más allá del actuar idóneo al funcionario, el manejo de las evidencias físicas que se localicen en el sitio del suceso o en el sitio del hallazgo de la evidencia, qué sé yo, despojan a una persona de un teléfono celular con amenaza a la vida por arma de fuego, le quitan el teléfono y huye la persona y a lo mejor en la carrera cae el arma y cae el teléfono y son colectadas violando los protocolos del artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, sin manejo de cadena de custodia y sin cumplir los pasos a seguir allí, desde la observación, fijación, colección, embalaje, etiquetaje y traslado, como manda el Código Orgánico, pues de no ser así pudiésemos poner en riesgo el principio de mismidad de la evidencia y podríamos conducir a que la parte contraria, en este caso el defensor, pudiese demandar la nulidad del actuado en razón a que la misma Constitución, en el artículo 49, numeral primero, dice que toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula. Y a partir de allí se pierda el sentido en la finalidad de alcanzar el valor supremo de la justicia en ese tipo de actuación. Entonces es importante manejar, estar claro con el concepto del debido proceso, estar claro con el contenido de los derechos humanos que tiene todo sujeto activo, el fundamento constitucional del proceso, del procedimiento penal, el marco normativo a nivel de tratados, convenios y pactos en materia de derechos humanos y la base legal de actuación policial, que no es otra que la Constitución, exactamente. Además de la Constitución tenemos el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses. Entonces, esa es la base normativa que rige. Bueno, por el día de hoy, nosotros hemos cumplido con este encuentro inicial. Los invito a que sigan viendo la cátedra a través de los videos que están en los módulos 1, en el módulo 1 y demás módulos. Cumplan las asignaciones aperturadas en cada unidad. Ilustrémonos con los videos incorporados a cada unidad. Apoyémonos con esto y nos comunicaremos a través del chat en el aula virtual, a través de la nube. Nos podríamos comunicar. Tengan todos una feliz tarde y continuaremos en un próximo encuentro.